Gracia y paz. En esta oportunidad, más que hacer un estudio bíblico, quisiera hacer una elegía y una apología. Elegía es un lamento. La apología es un elogio, una defensa. El tema es el Espíritu Santo. ¿Por qué una elegía? ¿Por qué un lamento? Un lamento por nosotros, por la forma como nosotros hemos tratado al Espíritu Santo y cómo nos hemos conducido respecto de Él. Y una apología porque una defensa, un elogio, porque Él es digno de todo reconocimiento por la preciosa obra que realiza en nosotros y con nosotros y que solemos ignorar, desconocer, marginar. Sin embargo, ni para una elegía ni para una apología me siento capaz. No hay idoneidad suficiente, porque el tema, el asunto es demasiado elevado. Que el Señor nos ayude y que el mismo Espíritu Santo nos conceda la gracia para concentrar nuestro entendimiento y nuestro corazón en su preciosa obra, en su precioso ministerio. Cuando Juan el Bautista presentó al Señor Jesús, lo presentó como el que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Esta presentación era tan o más importante que la otra que hizo cuando dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo entonces el bautizador y el Cordero, términos bastante disímiles, sin embargo, se reúnen en la misma persona. Más adelante en su ministerio, el Señor es presentado por Juan el Apóstol en el Evangelio de Juan como aquel que nos daría a beber del agua del Espíritu. Primero lo hizo en la conversación con la mujer samaritana, cuando dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Noten ustedes, el agua será una fuente o una vertiente que salta o que brota para vida eterna. Y más adelante en el mismo Evangelio de Juan, en el último y gran día de la fiesta, lo dijo de este modo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan, el apóstol, agrega lo siguiente: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como vemos, en el primer caso era la fuente o vertiente, y luego, en el segundo caso, es el río. Estas dos alegorías forman una sola. La fuente de agua que se convierte en un río brotando del interior, de las entrañas, o como dice literalmente, del abdomen del creyente. Entonces, si sumamos estas dos líneas de figura, tenemos por un lado el bautizador que bautiza en Espíritu Santo y fuego, luego es el que pone en nosotros una fuente que se convierte en río, siendo él mismo el autor de esa fuente. Y ambas cosas, el fuego y el agua, se refieren al Espíritu Santo. A través de estos dos ejemplos, el Señor nos muestra la importancia del hecho y de lo importante que es que ambos estén presentes en la historia de cada hijo de Dios. Sin embargo,
He aquí una paradoja. Siendo tal vez uno de los asuntos más relevantes que el Señor tocó, resulta que cuando se toca este tema en medio de los ambientes cristianos, se suscitan controversias y polémicas, y finalmente, para no enemistarse, ¿qué hacen los hijos de Dios? Dejan de lado el asunto, que es lo esencial, y se convierte en algo evadido e ignorado. Y cuando eso ocurre, entonces tenemos la más grande pérdida que pudiéramos tener como hijos de Dios y como obreros de Dios. Todos perdemos. La obra pierde, el discipulado pierde, el reino de Dios no avanza como debiera. Porque sin el Espíritu Santo, que viene como fuego y que viene como río, que opera en los creyentes, no hay obra fructífera. Ahora bien, ¿cuál es la obra y el ministerio del Espíritu Santo? La palabra paracletos del griego es utilizado en el Evangelio de Juan en varias oportunidades para referirse al Espíritu Santo. La versión castellana, la Reina Valera del año 60, lo traduce como consolador. En realidad, en palabras del Señor, cuando dijo, enviaré otro consolador que estará con vosotros para siempre. Según estas palabras, el Espíritu Santo es el otro consolador, siendo el primero el mismo Señor Jesús. Y es una especie de alter ego, es de otro yo, el otro yo del Señor, el Espíritu Santo. La palabra paracletos dice mucho más, sin embargo, de lo que la palabra consolador o la palabra abogado, como la usa Juan o como se traduce en Primera de Juan, pueden decir. Si consultamos el diccionario griego, encontramos que paracletos, en su sentido más amplio, es una persona que ha sido mandada a llamar para ayudar a un hombre en una situación difícil, de la que no puede salir airoso por sí solo. Y esto describe muy bien lo que es el cristiano en el mundo, enfrentado a situaciones difíciles que no puede resolver por sí solo, siempre expuesto a situaciones límites. Pero el Espíritu Santo, como Paracletos, puede ser invocado para acudir en nuestra ayuda. Ahora bien, en términos legales, el Paracleto era el amigo del acusado, que era mandado a llamar para defenderle, es decir, el abogado defensor. La palabra paracaleín es usada para arengar a las tropas que están a punto de entrar en combate o bien para reanimarse y retomar fuerzas después de una batalla. Un paracletos es también un enardecedor, uno que pone coraje en el corazón del apocado, uno que vigoriza el brazo débil para la guerra, uno que convierte al hombre ordinario en uno capaz de enfrentarse valientemente con una situación arriesgada y peligrosa. El Espíritu Santo cumple esta múltiple función en las diversas acepciones de Paracletos. Lo mismo que hizo el Señor con sus discípulos en diferentes etapas, circunstancias, aunque el Espíritu Santo, en un estado no corpóreo, pero sí ventajosamente, teniendo el don y la facultad de la ubicuidad, que significa que está presente a un mismo tiempo en todas partes, y diríamos, y para siempre. Él haría y hace esta función con los miles y millones de cristianos en todas las épocas y latitudes, lo que hizo el Señor con sus discípulos. El Espíritu Santo entonces es el otro consolador, el otro yo del Señor Jesús, que alienta, que defiende, que enardece, que capacita, que, diríamos,
pone al creyente de nuevo en la carrera con renovadas fuerzas. ¡Qué obra más maravillosa! ¡Qué ministerio precioso! ¿Podríamos nosotros ignorarlo o menospreciarlo? En el último discurso del Señor registrado en Juan capítulos 14 al 16, se hace 3 veces alusión al Espíritu Santo, y en ella se puede desglosar cuál es su obra. Vamos a extraer ahora al menos 8 funciones y tareas que el Espíritu Santo habría de cumplir. Primera, Él os enseñará todas las cosas. La labor de un profesor, de un maestro. El Señor no pudo decirle todo a sus discípulos en persona, entonces el Espíritu Santo cumple esta misión de ir más allá de lo que el Señor fue y enseñarnos todas las cosas. Segundo, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y el Espíritu Santo trae a la memoria, en el momento preciso, cuando es necesario, las palabras del Señor para socorrernos. Estos son los remas que vienen en el momento más inusitado y más necesario. Tercero, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando nosotros hablamos del Señor, sus palabras, el Espíritu Santo en forma paralela hace la obra de confirmar en el corazón de las personas lo que estamos diciendo. Cuarto, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único, el Espíritu Santo es el único que puede convencer. Nosotros a veces nos hacemos gran problema escogiendo argumentos, ilustraciones, razonamientos para tratar de convencer a la gente acerca de las cosas espirituales. Sin embargo, eso no es posible para nosotros. Es Él el que lo hace. Por lo tanto, necesitamos invocar al Espíritu Santo cada vez que debemos hablar y dejar que Él haga ese trabajo, porque es su obra, no la nuestra. Quinto, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad fue declarada a través de los distintos profetas y maestros, apóstoles, en la época posterior al Señor, y fueron los escritores del Nuevo Testamento. Allí está toda la verdad declarada, explicada. Sexto, os hará saber las cosas que habrán de venir. Y díganme ustedes, ¿qué es el Apocalipsis sino eso? Es un relato pormenorizado acerca de las cosas que deberían cumplirse con posterioridad y algunas de las cuales todavía no se cumplen. Porque no ha llegado el tiempo, obviamente. Séptimo, Él me glorificará. Y esto es notable, porque el Espíritu Santo siempre da toda la gloria al Señor Jesús. Cualquiera sea el tema que nosotros estemos tocando, el asunto a lo que nos estemos refiriendo, siempre el Espíritu Santo aplicará ese ejemplo, esa enseñanza, esa ilustración a Cristo. Porque Él es el objeto preferente de su enunciación y de su testimonio. Nosotros podremos arrancarnos, distraernos, pero el Espíritu Santo siempre nos trae de vuelta a Jesús. Qué importante, qué preciosa cada una de estas funciones y servicios que presta el Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin esta ayuda? Seríamos voces sin ningún sentido, sin ninguna notoriedad, sin ninguna profundidad. No tendría ningún impacto, ningún poder. Pero hay algo más, que el Señor no dijo en este discurso último, antes de ir a la cruz, pero que lo dijo después de resucitar. El poder. Cuando ya el Señor ascendía a los cielos, dijo a los discípulos, he aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto lo dice Lucas 24:49 y también algo muy similar en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor terminó de decir estas palabras, entonces comenzó a elevarse y ascendió a los cielos. Literalmente son las últimas palabras que dijo en la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todos esos lugares hasta lo último de la tierra. Ahora, noten ustedes la importancia, por lo tanto, de recibir el poder para ser testigos. Ser testigo no es una cosa fácil, ni liviana. Hay que enfrentar la oposición, la burla, la incredulidad. Hay que enfrentar las fuerzas del enemigo. Y para eso se requiere el poder del Espíritu Santo. Sin poder no podemos hacer la obra de Dios. Y cuando dice hasta lo último de la tierra, eso a nosotros que vivimos geográficamente en lo último de la tierra, ¿cómo nos gusta oírlo? Porque lo mismo que ellos vivieron allá, en el centro de la tierra, también lo viviremos nosotros y lo vivimos en los confines de la tierra. Ahora, tan importante era esto que el Señor les prohíbe alejarse de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Ustedes no se muevan, ustedes no pueden hacer la obra sin el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros hemos comenzado cosas sin el Espíritu Santo? Es una presunción, una gran presunción, pensar que nosotros podemos hacer algo para Dios sin el Espíritu. El apóstol Pedro en Pentecostés dijo, para explicar lo que estaba sucediendo con la venida del Espíritu Santo y que causó tanta conmoción en los que estaban en Jerusalén en esa fiesta, para explicar un poco eso dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. No dijo, esto es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. ¿Y cuál es la diferencia? Si hubiese dicho esto es el cumplimiento, entonces habría cerrado la puerta para que se pudiera eventualmente tener otras experiencias similares. Pero dijo simplemente, esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo cual deja la puerta abierta para que experiencias como esas, similares, pudieran replicarse en otros lugares en otro tiempo. De hecho, si miramos el libro de los Hechos nos vamos a dar cuenta que eso mismo o muy parecido ocurrió poco después en Samaria, poco después en Éfeso y en la casa de Cornelio. Pero cuando termina el libro de los Hechos no hay allí un fin, un final. No es el libro de los Hechos un libro cerrado, con un final cerrado, sino abierto, lo cual indica que estas experiencias deberían seguirse repitiendo en el tiempo. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que eso acabó, que eso se cerró, que esa profecía de Joel se cumplió, y le cerramos la puerta y sellamos eso muy bien como para decir, nada de esto está vigente hoy. Realmente no está vigente hoy. Y así, lamentablemente, hemos caído en algunos de los males que la misma Biblia nos advierte que no cometamos. Cuando Esteban estaba terminando su discurso, dirigiéndose a los judíos, increpándolos con severidad, les dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo.
y resistir es oponerse, es contender, es cerrarle la puerta. El apóstol Pablo en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y lo contristamos cuando no creemos, cuando lo ignoramos, cuando lo ofendemos. Noten ustedes la sensibilidad del Espíritu Santo. Por esa misma razón, cuando el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, porque la paloma es un ave muy tierna y muy asustadiza, diríamos. ¿Cómo nosotros podemos contristar y ahuyentar al Espíritu Santo? Eso es algo notable, siendo Dios. Él nunca fuerza nuestra voluntad, nunca la violenta, nunca se impone por la fuerza a menos que nosotros se lo pidamos. Este contristar al Espíritu Santo nos suena tan delicado. Pero es increíble que Él pueda ser contristado. ¿Cuántas veces lo hacemos? Lo hemos hecho. Al ignorarlo, al postergarlo, al no considerarlo. También dice Pablo en otro lugar, no apaguéis al Espíritu. Es tan fácil hacerlo. Cuando todo lo tenemos planificado y el Espíritu Santo quisiera intervenir, nosotros lo ahogamos, lo dejamos sin espacio. No lo consideramos porque tenemos todo planificado. Y también dice el apóstol, sed llenos del Espíritu. Esta es una orden positiva. ¿Qué les parece? Por eso dije al principio que tenía la intención más de hacer un estudio, hacer una elegía. Es decir, expresar un lamento por nuestra actitud hacia el Espíritu Santo. Cómo le hemos ignorado, le hemos dejado de lado, hemos actuado con prescindencia de Él, como si nosotros fuéramos capaces de hacer algo, con tanta presunción. El Señor cierta vez dijo algo tremendamente importante y preocupante, debiera ser preocupante para nosotros. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Noten que aquí no se habla de blasfemia como se usa en otro lugar, simplemente de hablar contra el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros lo menospreciamos, lo excluimos de nuestra comunión, lo dejamos sin servicio, sin ministerio. Hay tantas excusas para no considerarlo, para no abrirle la puerta del corazón, para no darle la libertad que Él merece tener. Hay tantas excusas que nos ponemos para no necesitarle, para acallarle, para apagarlo. Muchos le temen al Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Porque asocian al Espíritu Santo con ciertos excesos y acciones fraudulentas que el diablo ha introducido en ciertos ambientes cristianos, haciéndolas pasar por obras del Espíritu Santo. Esa es una estrategia y una estratagema muy astuta del enemigo. Entonces, provocando una simulación y que resulta ser ridícula, espantosa, asociamos eso con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nunca haría una cosa grotesca, contraria a la decencia, a la santidad, a la justicia, al amor.
a la paz. Por lo tanto, ¿deberíamos nosotros temer al Espíritu Santo a causa de esos excesos? ¿Cómo podríamos ser nosotros cristianos si le tenemos temor al Espíritu Santo, que es Dios, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos defiende, que nos otorga poder y gracia para servirle? Esto debería ser un motivo de examen profundo en todos nosotros. Porque cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, podemos constatar el absoluto protagonismo que tenía el Espíritu Santo para dirigir, coordinar la obra de los apóstoles, de los profetas y maestros en ese primer siglo. El Espíritu Santo gobernándolo todo, como un maestro de orquesta, dirigiendo los instrumentos, coordinándolos para que dieran un sonido armónico y grato al Señor. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y fueron castigados. El Espíritu Santo arrebató a Felipe luego de predicarle al etíope. El Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para la obra. El Espíritu Santo les prohibió a los apóstoles hablar en Asia. El Espíritu Santo le prohibió a los mismos apóstoles predicar en Bitinia. ¿Se dan cuenta del protagonismo del Espíritu Santo? Él guiándolos, impidiéndoles algo, apartando, trasladando, todo. Toda la coordinación del servicio en manos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo no iba a avanzar la obra? ¿Cómo no iban a llenarlo todo del nombre del Señor? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser usados por el Señor sin darle al Espíritu Santo este protagonismo? Entonces, nosotros, considerando estas cosas, y cualquiera sea la concepción, el entendimiento que tenemos acerca del Espíritu Santo como fuego, como investidura, como río que fluye del interior, como un asistente en la obra, como uno que arenga, que alienta, que levanta, que energiza. Debiéramos buscarlo. Debiéramos obedecer a la palabra que dice ser llenos. Deberíamos procurar esos ríos, procurar ese bautismo, sea con lenguas o no sea con lenguas. Procurar el bautismo, la llenura, la investidura, la capacitación del Espíritu y procurarlo no como un compromiso, no como simplemente una orden que hay que cumplir, sino como si se nos fuera la vida en ello, con el ansia del náufrago que desea que se acerque un barco para salvarlo, o con el fervor de un minero que busca un filón de oro, o con el ahínco de un atleta que busca establecer un nuevo récord mundial. Con esas ganas. Ahora, esa búsqueda, esa vindicación del Espíritu forma parte de nuestra experiencia personal, o el Espíritu Santo es solo un objeto de doctrina para decir yo creo en el Espíritu Santo, como si con ello le concediésemos un gran favor. O hemos tenido una experiencia real, profunda, que podemos decir ocurrió tal día, tal mes, tal año, y recordarlo, y alegrarnos en esa experiencia que marcó un antes y un después.
es verdad. Cuando tenemos una experiencia profunda con el Espíritu Santo, siempre podemos señalar las cosas como antes de o después de. El servicio al Señor es diferente antes o después. El poder es diferente, el denuedo es diferente, la unción es diferente, la fe es mayor. No podemos desconocerlo, no podemos ignorarlo. Esto no es un estudio, es una elegía, un lamento y al mismo tiempo un panegírico, un elogio, una apología al bendito Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude para no estar en contra, en el lado opuesto, en el lado equivocado, sino ser uno con Él, instrumentos en sus manos, ser la voz que habla lo que Él nos inspire a hablar, ser la mano que hace lo que Él nos inspire a hacer, ser los pies que caminen por donde Él quiere caminar, para que en todo Jesucristo sea glorificado. Porque el Espíritu Santo no sabe hacer otra cosa, no quiere hacer otra cosa que glorificar al Hijo de Dios. Que ese sea nuestro norte y que en eso seamos los más profundos y leales aliados del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo. Perdónanos por todo lo que le hemos contristado, ignorado, apagado, por todo lo que nos hemos opuesto a su obra, a su ministerio. Y te rogamos, Padre, que nos des la gracia para ponernos de su lado como instrumentos suyos para hacer la obra tuya en esta tierra. Padre, rogamos con todo el corazón, ayúdanos, socórranos, sálvanos de esta ignorancia, de esta presunción, de esta ofensa que le hemos infligido. Espíritu de Dios, ten libertad. Espíritu Santo, te invocamos como el ayudador que nos ayuda en el momento en que no podemos resolver algo por nosotros mismos. No sabemos hablar, no sabemos hacer la obra, no sabemos hacer nada. Todo lo echamos a perder. Todo lo malogramos. Perdónanos y ten libertad de nuevo, para que Cristo nuestro Señor sea glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea su Santo Espíritu. Amén.